Amantísimo Señor, muchas gracias porque tú has sido bueno, gracias por que nos has permitido estar aquí en esta mañana, gracias por la disposición del corazón de mis hermanos y de todos los que estamos aquí. Te agradecemos, Señor, el hecho que tú nos hayas permitido levantarnos y poder que el día de hoy, Señor, podamos cumplir tu propósito, Señor, escuchar tu palabra y ponerla por obra, Señor. Te pido que calles toda palabra, todo argumento humano, Señor, calla mi boca, que seas tú, Señor, hablando y que sea, Señor, tu Santo Espíritu, Señor, el que nos haga entender todo lo que tú tienes en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar su lugar, muchas gracias. Y bueno, el tema que Dios trae esta mañana se llama Los hijos de Dios en estos tiempos. Y bueno, este tema el Señor lo había estado digiriendo, trabajando para que fuese compartido en esta mañana. Hemos estado escuchando palabras que van muy de acorde y el Señor estaba confirmando esta misma palabra el día de hoy. ¿Se acuerdan lo que vimos un miércoles, hace 2 miércoles? Una película, ¿no? ¿Se acuerdan del nombre de la película? ¿Qué? El progreso del peregrino. ¿Perdón? El progreso del peregrino, correcto. Y vimos y aprendimos que ahí el cristiano en sí tenía muchas travesías y muchas cosas que pasar para poder llegar ¿a dónde? A la ciudad prometida, ¿sí? A la ciudad santa, ¿sí? A ese lugar hermoso que Dios ha preparado para todos los que le aman, ¿sí? Y también la última reunión que estuvimos aquí, nuestro hermano nos habló de la oración, ¿sí? Que es importante y que los hijos de Dios tenemos que estar muy sintonizados a ese efecto, ¿sí? Pero bueno, ¿qué significa la frase de los hijos de Dios? Yo creo que todos la hemos escuchado, todos hemos tenido oportunidad de toparnos con esto, hijos de Dios, ¿sí? ¿Será simplemente la forma de describir la gente que hace buenas obras? ¿O será un concepto que incluye a toda la humanidad? ¿O es solo otro nombre que se da a los cristianos o a los religiosos? ¿Qué será? Pero bueno, si hoy estamos dispuestos a encontrar las respuestas en la Biblia, podemos ver inclusive que hay hijos de Dios viviendo en este mundo, en este tiempo, en esta realidad y esperando poder recibir la grandeza y la herencia de nuestro Padre, que es la vida eterna. Amén. ¿Cuántos? Yo voy a estar haciendo continuamente esta pregunta: ¿cuántos son hijos de Dios? ¿Sí? Amén. Y esperemos que se siga manteniendo ese amén así fuerte, ¿no? Y bueno, vamos a estar presentando unas láminas y ahí en las láminas van a estar los versículos. Yo los voy a estar leyendo, en algunos les voy a pedir que abran su Biblia. La idea es que estemos sintonizados a lo que el Señor nos está hablando, ¿no? Y bueno, vamos a poner un preámbulo. Digamos, ¿han ustedes escuchado hablar de la mitología antigua? Yo creo que sí, ¿no? Muchos de nosotros, inclusive cuando éramos niños, nos identificábamos con la mitología griega, la mitología romana, son similares. La mitología egipcia o la mitología nórdica, que es la que ahora está muy de moda, ¿no? Con estas películas de Thor y todo eso. Entonces nos sintonizábamos mucho, ¿no? Cuando éramos niños. Y bueno, pues no conocíamos nada de lo que era la palabra de Dios, ¿no? Realmente podíamos ver que representaban a todas estas figuras como humanos con capacidades deidales, ¿no? O sea, que eran dioses con D minúscula, dioses, ¿no? Que podían hacer una cosa o la otra y que sus habilidades eran más allá de lo que un ser humano podía hacer, inclusive se relacionaban con los seres humanos y nacían semidioses, cosas así, ¿no? Entonces, todos estos personajes pues tenían su hábitat en la tierra, en el cielo, en el espacio, inclusive estaban exentos de cualquier tipo de valor moral o ético, inclusive las historias que se mencionaban de estos personajes iban acorde a sus indulgencias sexuales, porque muchos de ellos pues hacían y deshacían, ¿no? Entonces, con lo cual el ser humano se podía de alguna manera justificar su propia inmoralidad. Y bueno, estos sujetos, estos dioses construidos con esos tiempos podían ser hechos de madera, de piedras, personajes, etcétera, ¿no?
Pero hoy en día sabemos que todo eso no existe, todo eso es un fraude, ¿no? Digamos, de mi niñez, pues resulta que nada de eso es cierto. Y gracias a Dios, ¿sí? Y esto es un engaño fabricado desde tiempos ancestrales por el enemigo, porque realmente es de que describe la Biblia que es el Dios de este siglo, ¿sí? Segunda de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es Satanás, ¿sí? Satanás, el antiguo arcángel Lucifer, quien realmente ahora domina la humanidad, y esto ha hecho que desde que tenía su puesto importante junto a Dios, y al ser hallado maldad en él, fue expulsado y se ha empeñado en destruir todo lo que Dios crea, todo lo que Dios ha hecho, ¿sí? Recordemos, hermanos, que Dios en la creación, ¿qué fue lo que hizo? Los cielos y la tierra, todo lo que conocemos, y cada vez que hacía algo, cada vez que terminaba un día, ¿qué decía? ¿Qué era? Bueno. Y llegó el turno del ser humano, ¿sí? El ser humano también fue creado a imagen y semejanza de Dios, y el ser humano, este ser humano al que Dios dispuso en un lugar especial, le ha hecho por encima de los ángeles, inclusive, ¿sí? Porque los ángeles son seres espirituales, pero no tienen la imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Y esto los hace a nosotros especiales, y eso mismo especial es lo que Satanás, el enemigo, ha odiado desde el principio, ¿sí? Y ahí podíamos ver, por ejemplo, que todo era maravilloso en la creación. Le apareció el hombre y fue engañado y fue desterrado el hombre, ¿sí? Desterrado de esa comunión que tenía con Dios, hijo de Dios, Adán y Eva, directamente, ¿sí? No había habido hombre o mujer antes que ellos, o un ser humano antes que ellos, y ellos fueron los primeros hijos directamente de Dios, ¿sí? Y entonces el enemigo fue desterrado y fue echado a este mundo, y el ser humano también, cuando desobedeció. Entonces el enemigo ahora se le ha dado potestad. De aquel entonces Dios le dio esa oportunidad de poder ser el espíritu controlador de este mundo, el espíritu que controla este mundo. Y es que Él se ha encargado de ocultar la verdad de los hijos de Dios. Él se ha encargado de que todo lo que dice la Biblia sea de alguna manera confundido, para que la gente del mundo, la gente que no conoce de Dios, siga en esa misma ignorancia, ¿sí? Y esto lo que realmente conllevó es que Satanás secuestró a toda la humanidad y se ha encargado de que rechacen la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque al no tener esa comunión, ese contacto directo con nuestro Dios, que fue el que creó al hombre y a la mujer, entonces esa conexión se perdió, y a lo largo de innumerables años el hombre ha intentado de alguna manera volver a enlazarse con Dios, porque sabe obviamente en su interior que algo falta. Y todos nosotros estamos aquí por eso, porque sabemos que cuando no conocíamos de la palabra de Dios algo nos faltaba, y fue precisamente la misericordia de Dios la que nos permitió conocerle, y eso que faltaba fue llenado. Y gracias a Dios que los que estamos aquí hemos conocido de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces Satanás se convirtió en el padre de la humanidad, en el padre de todo lo que pasa alrededor, y en este mundo en donde hoy nos encontramos, en estos tiempos, sigue haciendo de las suyas, y aún mucho más. Dice la palabra de Dios que conforme sea el fin de los tiempos, la maldad en el mundo irá en aumento. Es decir, todo lo que representa a este ser se va a manifestar grandemente y fuertemente y terriblemente en esta tierra, ¿sí? Pero todos aquellos que hemos conocido del Señor no vamos a ver esto. Pero hermanos, nosotros tenemos que dar ese reflejo de lo que es ser hijo de Dios, y hoy con la ayuda de Dios vamos a ver, para puntualizarnos y aterrizarnos correctamente, para aquellos hermanos y amigos que realmente son jóvenes en la palabra de Dios, o que es la primera vez que escuchan la palabra de Dios, ¿qué es ser un hijo de Dios?
¿sí? Y para todos aquellos que ya hemos conocido que es ser un hijo de Dios, vamos a reafirmar cómo andar como hijos de Dios, ¿sí? Por eso Jesús confrontaba a los líderes religiosos de su época. Jesucristo dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Juan 8, 44, 45, Jesús estaba confrontando a los líderes religiosos, diciéndoles: pero ¿por qué a mí no me creen, no? O sea, ¿por qué están ellos siguiendo el engaño de la corriente de este mundo desde aquella época? Y más aún ahora, teniendo tantas cosas que nos distraen, tantas cosas que nos perturban de buscar a nuestro Señor. En este mundo que a Dios le ha placido que nos encontremos, es mucho más difícil que antes el estar buscando de Dios. ¿Por qué? Porque la maldad ha crecido, seguirá creciendo hasta que se exponencie terriblemente. Cuando eso suceda, los hijos de Dios no vamos a estar aquí. Dice la palabra de Dios que está siendo contenido hoy por ese pequeño remanente que somos cada uno de nosotros los que estamos aquí. Pero cuando el Señor Jesucristo venga por su pueblo, por su iglesia, todo lo que ha sido contenido a través de esa presencia del Espíritu Santo, el enemigo va a explotar todo y va a hacer cosas terribles, ¿sí? Nosotros estaremos celebrando durante 7 años las bodas del Cordero, y durante 7 años aquí habrá una situación muy, muy difícil, ¿sí? Y bueno, hermanos, dice Apocalipsis 12:9: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El enemigo ha cegado a la visión de millones y miles de personas, hombres y mujeres, de ese potencial para poder convertirse en hijos de Dios. Como decíamos ahorita al principio, muchos podrán decir afuera: yo soy hijo de Dios, ¿sí? Porque pues soy hecho a la imagen y semejanza de Dios. Ok, qué bueno, pero no es eso, ¿sí? El ser hijo de Dios es más allá de pronunciarlo, y hoy vamos a ver eso, ¿sí? Entonces, hijos de Dios ahora y para siempre. Y les voy a pedir que me acompañen a 1 de Juan 3, del 1 al 2, y les voy a pedir que lo busquemos todos los versículos lo más pronto posible. Es importante que podamos manejarlo, pero de todas maneras yo se lo voy a estar leyendo, ¿sí? Pero es importante que ustedes lo vean, aquellos que les pida que los lean, porque el Señor habla a nuestro corazón, ¿sí? Dice 1 de Juan 3:1, y quiero que preste atención muy bien a esta lectura. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Entonces, hermanos, pudimos leer bien con atención, ¿sí? Aunque ahora somos llamados hijos de Dios, vamos a ser literalmente hijos de Dios cuando Cristo regrese a este mundo por segunda vez, ¿sí? Y vamos a estar con Él reinando en la misma similitud que Él siendo el primero. Amén. Y realmente desde que Adán y Eva fueron desterrados del jardín del Edén, el ser humano ha ignorado su propio potencial para poder llegar a ser hijo de Dios. Esa relación que tenía con el Padre, que fue rota y fueron expulsados los primeros hombres, esa relación se ha perdido. Pero Dios ha tenido un plan hermoso, y es a través de Jesucristo. Y dice que solamente a través de Jesucristo se le podrá revelar al hombre esa conexión nuevamente. Dice en Mateo 11:27: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar, ¿sí? Es decir, que nosotros estamos aquí por la misericordia de Dios, porque Dios nos amó primero. Nosotros
Sin conocer de Dios sabíamos que había un Dios, así nos enseñaron nuestros padres a la mayoría. ¿Sí está de acuerdo? Pero no lo podíamos conocer, simplemente sabíamos que existía, sabíamos que está en alguna parte y que si agarro un dulcecito, Dios me va a castigar porque me agarré un dulcecito, sin permiso, ¿sí? Pero realmente cuando nosotros tenemos la oportunidad de ahora de conocer de nuestro Señor Jesucristo y de que ha sido revelado toda esta bendición, va más allá todavía inclusive, hermanos, y eso es lo maravilloso y hermoso de poder ser hijo de Dios. Dice en Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Coherederos con Cristo, hermanos, es decir, todo ese hermoso lugar que el Señor ha preparado para nosotros, el reino celestial donde Jesucristo va a gobernar, nosotros estaremos con Él. Y es algo que nuestro intelecto no lo puede percibir, no lo puede entender porque estamos limitados por nuestro ser, porque somos humanos, ¿sí? Pero si realmente ponemos nuestra mirada en Jesucristo, Él va a permitirnos poder entender cuán grande bendición es ser llamados hijos de Dios aquí y en la presencia de nuestro Señor. Y dice 1 Corintios 15:51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos resucitarán, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Cuando vayamos a la presencia de Dios, como nos conocemos, no vamos a hacer nuestro mismo cuerpo, porque este es un cuerpo corruptible, ¿sí? Es un cuerpo que no puede estar en la presencia de Dios, pero vamos a ser transformados como hijos de Dios y estar con nuestro Padre. Pero para que eso suceda, hermanos, tenemos que hacer una parte importante en este lugar, en este mundo, en este tiempo, ahora, en estos tiempos tan complicados que Dios le ha placido que a nosotros nos toquen, ¿sí? Dice Apocalipsis 21:7, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Amén. Y Jesucristo es el primogénito de todos, por él fue la creación hecha, ¿sí? Y nosotros vamos a ser coherederos con él. Pero vamos a la primera pregunta: ¿quiénes son los hijos de Dios? ¿Quiénes son los hijos de Dios? Si alguien nos pregunta en la calle, ¿y quiénes son los hijos de Dios? ¿Qué diremos? ¿Todos somos hijos de Dios? ¿Cómo podremos heredar todas las cosas? El Señor Jesucristo tiene la respuesta. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Dice Mateo 12, 47, 50, y le dijo: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendió su mano hacia sus discípulos y dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre, ¿sí? Todo aquel que hace la voluntad del Padre es hijo de Dios. Y esto tenemos que empezar a hacer, hermanos. Como hijos de Dios tenemos que empezar a hacer su voluntad y poder recibir la vida eterna, hermanos. Y este es el verdadero propósito por el cual Dios nos creó, de poder hacer la voluntad de Dios. Por eso estamos aquí, hermanos. Por eso seguimos aquí. Y por eso Dios le ha placido que en este tiempo, en los últimos tiempos, estemos aquí para hacer su voluntad. Y para esto, para poder puntualizar quiénes somos y a dónde vamos a ver 3 requisitos por los cuales somos verdaderos hijos de Dios. Dice así: son verdaderos hijos de Dios aquellos que han creído en el Hijo de Dios, Jesucristo, como el Salvador de nuestro ser, y son engendrados por voluntad de Dios. Esto lo dice en Juan 1, del 11 al 14. Dice: a lo suyo vino,
y a los suyos no le recibieron. Dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Para poder ser un verdadero hijo de Dios necesitamos a Jesucristo en nuestro corazón. Necesitamos que Él habite en nuestro corazón y que Él perdone todos nuestros pecados, que Él perdone toda nuestra vida pasada y que podamos nosotros ahora tener un nuevo nacimiento. Dice aquí, dice la palabra de Dios: de aquí todas las cosas son hechas nuevas, ¿sí? Y hermanos, para poder ser hechos hijos de Dios tenemos que tener la firme convicción de que somos engendrados por la voluntad de Dios, es decir, no de carne, no de sangre, no de varón, sino de la voluntad de Dios. A Dios, Él quiso que cada uno de nosotros fuéramos sus hijos. Él nos buscó para eso y nosotros respondimos al llamado. Y hubo otros que no lo hicieron, ¿sí? Y ahorita ellos no pueden considerarse hijos de Dios y vamos a ver más adelante qué pasa, ¿sí? Pero son verdaderos hijos de Dios, como punto 2, a quienes el Espíritu Santo confirma y asimismo guía. Dice Romanos 8:14: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermanos, el Espíritu Santo nos confirma que somos hijos de Dios. Y aquí es donde automáticamente mi oído, mi corazón, mi sentir está blindado. Está blindado del enemigo, de ese ser engañoso que rodea a la humanidad y quiere volver a atacarnos, ¿sí? Porque cuando nosotros hemos sido rescatados por la sangre de Jesucristo, le pertenecemos a Él y solo a Él. Y no hay lugar para nadie más. Y si hoy, hermano, existe en tu corazón esta situación que estás compartiendo lugar entre Jesucristo y lo que hacías antes, tenga cuidado, hermano, ¿sí? Porque nuestro Dios es un Dios celoso, ¿sí? Y necesitamos ponernos bien a cuentas con Dios para decir: Señor, yo soy de ti. Y automáticamente, cuando nuestro corazón y por convicción lo hagamos por fe, vamos a poder recibir ese sello del Espíritu Santo, y por lo cual cualquier bombardeo, cualquier acechanza del enemigo, porque va a estar bombardeándonos, va a estar acechándonos, va a estar ahí, diría la lenguaje coloquial, sobre nosotros, nos va a estar atacando continuamente. Pero el Espíritu Santo nos confirma que somos hijos de Dios, ¿sí? Y Dios nos ha dotado de innumerables argumentos y características para poder rechazar eso, ¿sí? Y recibir la bendición a través de nuestro Señor. Dice que el Espíritu Santo te santificará y te enseñará cómo relacionarte con Dios, ¿sí? Solo el Espíritu Santo. No será nadie más, nadie, ni curso, solo el Espíritu Santo. Pero para eso tienes que aprender, ¿sí? Que el Espíritu Santo te guíe. Y para que sea guiado a través del Espíritu Santo, entonces necesitamos también la palabra de Dios. Y de nada valdría la mucha letra. Dice la palabra de Dios que la mucha letra mata, ¿sí? Pero el Espíritu trae vida. Entonces esa vida es la que nos va a permitir relacionarnos con Dios. Y el Espíritu Santo se va a encargar de conducirnos a toda la verdad y nos enseñará lo que debemos de hacer. Ese es el segundo punto, hermanos. O sea, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Todos seguimos siendo hijos de Dios? Ok, gracias a Dios. Y el tercer punto, por lo cual verdaderamente sabemos que somos hijos de Dios, es que los hijos de Dios son aquellos que confirman lo que son y lo que hacen, ¿sí? Es decir, que no estamos ya inmersos en lo que hacíamos anteriormente.
Dice 1 de Juan 3, 1 al 10. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y hermano, con esto no estamos exentos a no pecar. ¿Sí está de acuerdo conmigo? O sea, como seres humanos, como hijos de Dios, en plena transformación, en pleno camino a la santidad, nos vamos a enfrentar a muchísimas cosas. Y esas muchísimas cosas pueden ser ocasiones en las que caigamos, ¿sí?, a través de algún pecado, pero dice la palabra de Dios que Él es fiel y justo para perdonarnos, ¿sí?, para perdonar nuestros pecados y arrepentirnos, ¿sí? Y Dios es misericordioso si nos volvemos atrás de ese pecado. Es decir, hubo una situación, levántate, hermano, levántate, el Señor es misericordioso, pero ya esa situación debe de volver a quedar atrás, ya jamás volver a tocar, ¿sí? Por eso es muy importante quién está en tu corazón. ¿Quién está en tu corazón? Si realmente nuestro Señor Jesucristo no está completamente en tu corazón, entonces ese pecado que te está haciendo trastabillar va a seguir y va a seguir y va a seguir y va a seguir, y jamás vas a poder lograr brincarlo, afrontarlo, derrotarlo, porque lo estás haciendo con tus fuerzas y no estás haciendo que la palabra de Dios cumpla su propósito en tu vida. Hermano, necesitamos efectivamente que el Señor Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, esté en nuestro corazón completamente. Solamente así vamos a poder derrotar todas las adversidades que se nos enfrentan, porque tenemos muchas. ¿O quién no tiene adversidades? Todos tenemos un montonal de adversidades. Pero dice la palabra de Dios que confiad, yo he vencido al mundo, ¿sí?, a la corriente del mundo, a Satanás, y Él lo venció, y por eso estamos aquí. Y ahora que ya tenemos esta convicción de que somos hijos de Dios, ¿sí? ¿Seguimos bien? ¿Somos hijos de Dios? ¿Sí? Estamos muchos en proceso, todos en proceso. Este proceso no ha terminado y no terminará hasta que estemos en la presencia de Dios. Entonces, si en este tercer punto donde debemos hacer lo que Dios nos manda que hagamos y estamos teniendo situaciones, hermano, mira hacia Jesucristo. Mira hacia Jesucristo y Él tiene la solución para darte la libertad que solamente Él puede hacer. ¿Cómo debemos andar los hijos de Dios? Ya vimos todo el preámbulo de cuál es la confusión de los hijos de Dios, quiénes somos los hijos de Dios verdaderos. Ahora, ¿cómo debemos de andar los hijos de Dios? ¿Sí? Todos somos hijos de Dios, ahora vamos a ver cómo tenemos que andar como hijos de Dios. Realmente, hermanos, es un punto muy importante porque ya no estamos en los tiempos que normalmente solíamos estar. ¿Sí está de acuerdo? Es decir, la última vez que tuve la oportunidad de estar aquí, hicimos esa mención, ya no es el año 2019 o hacia atrás, donde, digamos, de alguna manera nos habíamos acomodado, ¿sí? Nos habíamos acomodado y todo, digamos, avanzaba como normalmente acostumbrábamos que avanzara, ¿sí? Algunos se casaron, otros tuvieron familia, otros tuvieron sus casas, sus carreras, no sé, y digamos, avanzando, ¿sí?, con la gracia de Dios. Pero ahora, hermanos, ahora son otros tiempos. Ahora son otros tiempos. Ahora
Es tan importante que el pueblo de Dios sepa que ya no son los mismos tiempos de antes. Ahora vivimos principios de dolores. Ahora estamos en una situación de inicio de todo lo que se está preparando para que la palabra de Dios se cumpla. La palabra de Dios se va a cumplir, y aquí me adelanto un poco a la última pregunta que voy a hacer. La palabra de Dios se va a cumplir con o sin nosotros, ¿sí? Primero Dios, que sea con nosotros, ¿sí? Y eso depende de nosotros, que podamos digerir estos 6 puntos que Dios trae esta mañana, para no solo escucharlos, ya, qué bonita palabra, gracias, no, hacerlos, emplearlos por obra, ¿sí? Porque Dios está interesado en que su pueblo, todo su pueblo, esté con Él, ¿sí? Y esto que vamos a ver es el andar en gracia, andar en la gracia. Y bueno, van a ser varios andares, y en cada uno de ellos yo les voy a decir cuántas veces está escrito esta palabra en la Biblia, ¿no? Para empezar, la palabra gracia está escrita 297 veces en la Biblia, ¿sí? Y dice Efesios 4:7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno Dios nos dio de su gracia conforme a la medida del don de Cristo, ¿sí? Y necesitamos la gracia para practicar la palabra, necesitamos la gracia para ser perfeccionados. Dios nos concedió muchos dones. Una vez que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón y el Espíritu Santo está en nuestro corazón, Dios deja caer los dones del Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? Pero a lo mejor a los hermanos más recientes, a lo mejor todavía no tienen bien presente esto, pero Dios ha puesto algo importante en sus vidas. Dios ha puesto un don especial en sus vidas, ¿sí? A lo mejor aquellos jóvenes que digamos han estado aquí viniendo porque sus padres los traen, y poco a poco han estado aprendiendo la palabra de Dios. Dios ha puesto algo importante en sus vidas. Dios ha puesto un don preciado, precioso, y este don es el que nos va a permitir practicar la palabra. Dios quiere que nos volvamos hacia un perfecto andar, hacia un perfecto andar. Nosotros no somos perfectos, lo único perfecto es Jesucristo, ¿sí? Y nosotros tenemos que perfeccionar nuestro andar para seguirle a Él. Y dice en la palabra de Dios, cuando Dios se le presentó a Abraham esto, Jehová le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Génesis 17:1, ¿sí? Dios quiere que nos perfeccionemos constantemente a través de su gracia. ¿Y qué es la gracia, hermanos? Un regalo, un don inmerecido. Y gracias a Dios por mis hermanos que están aquí, que finalmente en algún momento, después de mucho tiempo, podemos contestar esta pregunta sin ningún problema, ¿verdad? A lo mejor antes no lo podíamos hacer, pero no. Ahora Dios ha sido bueno con nosotros, nos permite llegar a un punto en nuestra vida donde sabemos que la gracia no la merecemos, ¿sí? Pero es por la misericordia de Dios que estamos aquí, y no podemos rechazar esa bendición. Está en nuestras manos, hermanos, no rechazarla. Si la rechazamos, corremos un gran riesgo. Cuando a Dios le plazca venir por su pueblo, y si rechazamos la gracia, va a ser una gran sorpresa que muchos se queden aquí. Pero hermanos, Dios es bueno, Dios es misericordioso, nos permite estar aquí en este tiempo, en esta mañana, para poder resetear en nuestro corazón y en nuestra mente lo que, por ejemplo, en algún caso pudiéramos haber estado distrayéndonos o perturbándonos. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesucristo, el autor y consumador de la vida. Dice que nosotros damos de gracia lo que de gracia hemos recibido, ¿sí, correcto? O sea, muchos de nosotros pues no merecíamos las cosas, pero el Señor en su misericordia nos las ha puesto, y esto que Dios ha puesto en mi vida, eso poco, eso mucho, Dios me permite poderlo compartir a otros más.
Y para esto quiero yo puntualizar algo muy importante. Todos somos iguales para Dios. ¿Sí? Nadie es más que otro. Jamás. ¿Sí? Aquí lo importante, hermanos, es que nosotros podamos entender eso. Que Dios ha puesto maestros, profetas, evangelistas, pastores. Eso ha sido por la voluntad de Dios, ¿sí? Y porque estos hermanos han aceptado el llamado. Pero Dios nos ha dado a todos, exactamente a todos, la misma capacidad. Nadie nació con super fuerza, nadie nació con super conocimiento. Todos nacimos igualitos, ¿sí? Todos bonitos, todos nacimos igualitos. Entonces, hermanos, dice Mateo 10:8: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Nosotros, por la gracia de Dios, estamos donde estamos. Y Dios ha sido misericordioso porque en este tiempo, en este lugar, me permite el poder hacer su obra. Y que no solamente sea, es que el hermano está diciendo esto, es que el pastor ha dicho esto, que los líderes, no, hermanos, todos somos la iglesia de Cristo. Todos tenemos un lugar especial en el cuerpo, pero todo el cuerpo necesita reaccionar. ¿Sí me explico? O sea, el cuerpo no puede estar en condiciones si algún órgano se retrasa, algún órgano se alenta. Tenemos que mantener todos el paso y poder andar en gracia. Ahora, andar en la verdad, la palabra verdad está escrita 432 veces en la Biblia. Debemos manifestar siempre la verdad reflejada en la palabra. La palabra de Dios me va a enseñar, a redarguir, instruir, y la palabra es en sí verdad. Dice Efesios 4:17: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dice Juan 14:6: Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. La palabra de Dios es verdad, amén. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, Jesucristo, ¿sí? Y esta verdad es Jesús manifestada en todos y cada uno de nosotros. Y esa verdad que brilla por sí sola, nosotros tenemos que aprender para poder reflejar ese brillo a través de Jesucristo. Y todos nosotros, hermanos, nuestro ideal debe de ser parecernos más a Jesucristo todos los días. Dice Romanos 8:29: porque a los que antes conoció, también les predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El camino en la verdad, hermanos, es un camino en el que nosotros vamos a poder entender ese propósito que Dios tiene en nuestra vida. Primeramente que nada, hemos recibido perdón por todo lo que ha sido nuestra vida pasada. Ese perdón, esa misericordia, esa justificación que ha dado el Señor a través de Jesucristo, es la que me permite poder mantenerme en verdad. ¿Sí? Dice 1 Juan 5:20: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hermanos, nosotros, al tener la verdad, tenemos que rechazar todo lo que no es verdad, todo el pecado, todo aquello que se resiste a la presencia de Dios. Tenemos que rechazarlo a través del Espíritu Santo. Y así como esto, hermanos, decíamos que el poder recibir a Jesús, el poderlo conocer, el poder aprender, va haciendo un proceso en mi vida. Un proceso en mi vida en el cual yo voy a conocer qué es ser un hijo de Dios, voy a andar en la gracia y voy a andar en la verdad. Pero este proceso, hermanos, como decíamos, anteriormente lo habíamos disfrutado,
puedo decir esa palabra, disfrutado a un paso lento, así tranquilitos, íbamos tranquilitos, ¿sí? Todo parecía normal como siempre, reuníamos, aprendíamos de la palabra, en la casa hacíamos nuestra parte, tranquilos. Pero ahora, hermanos, ahora tenemos que irnos más acelerados, ¿sí? Desafortunadamente y afortunadamente, desde el punto que usted lo quiera ver, nos ha tocado vivir en los últimos tiempos, ¿sí? Entonces ya no podemos estar tranquilillos, ya no podemos llevar un pasito corto, ahora tenemos que acelerarnos, tenemos que recibir de nuestro Señor prontamente, rápidamente y ponerlo por obra, ¿sí? Gracias a Dios por todos los que estamos aquí, gracias a Dios porque hay hermanos nuevos, dice la palabra de Dios que en los posteriores tiempos habrá más necesidad de poder conocer, de que la gente conozca la palabra de Dios, y lo hemos visto últimamente, ¿sí? Cumpliendo una vez más lo que el Señor dice. Entonces nos corresponde a todos nosotros el poder apoyar a nuestros nuevos hermanos, ¿sí? El poder decir, hermano, ven, no te quedes así, avánzale, vete, ¿qué duda tienes? ¿Qué necesitas? ¿Sí? Avánzale, avancemos juntos. Y todos mis otros hermanos que ya tenemos tiempo y que se han estado rezagando, hermano, apurémonos, ya se acabó el tiempo del confort, del estar relax, dirían en el ejército, ¿sí? Ahora hay que apurarnos, hay que poner todo por obra, hay que realmente ponernos las pilas, diríamos en el saber mexicano, para poder afrontar lo que viene adelante, ¿sí? Y esto, la palabra de Dios lo dice que en estos tiempos, debiendo ya ser maestros, necesitamos todavía la leche espiritual. ¿Por qué? Porque no hemos sido ejercitados en la palabra. Hermanos, ejercitémonos. Ya, gracias leche, ya es suficiente. Quiero carne, quiero sólido, quiero ponerme en práctica, quiero hacer las cosas para el propósito que Dios me ha puesto en este lugar. Hermanos, estamos en este lugar con un propósito, en estos tiempos. Si Dios no nos quisiera usar, ya no estaríamos aquí. Pero estamos aquí con ese propósito. Seamos parte de esa gran bendición que Dios está haciendo en estos tiempos. No nos quedemos atrás, y necesitamos andar en la verdad. Y yo voy a comentarles un testimonio. No es época de testimonio, la convocatoria se va a hacer en los siguientes días, pero un testimonio sobre andar en la verdad. Yo tengo una amiga de hace muchos años, una amiga en Cristo, que conocí en una iglesia que era una iglesia light. O sea, todo el mundo ha escuchado de iglesias light, ¿verdad? O sea, realmente donde no se dice la sana palabra, no se siente la presencia de Dios. Una iglesia light. Desafortunadamente hay muchas iglesias de ese estilo, donde todo el mundo casi hace lo que quiere, donde no te dicen nada conforme a la palabra, todo hacia el sentimiento, hacia el ser humano. Ahí estaba yo, ¿sí? Entonces yo estaba ahí porque me gustaba mucho la música que de ahí estaba. Había cantos que se tocaban durante 2 horas cada domingo. Para mí era un concierto de esos. Eran conciertos y conciertos. Yo había estado en conciertos anteriores y no había diferencia entre lo que esa iglesia hacía y los conciertos carísimos, ¿no? Entonces pues ahí estaba yo, gozoso, brincando, ¿no? Pero no sentía la presencia de Dios, ¿sí? Entonces, y ni qué decir de la palabra, cuando ya le tocaba al responsable pastor hablar, compartir, yo me iba, me salía, porque pues no, o sea, realmente nada. Y una vez que por algún motivo me quedé, el encargado dijo, ¿saben qué? Oren por alguien. Yo no me moví, pero de repente sí cerraba mis ojos, y de repente porque estaba orando a Dios y alguien me tocó y oró por mí, y ahí sí sentí la presencia de Dios en esa oración de esta persona. Y era una muchacha que estaba orando por mí. Esta hermana yo la considero mi madre espiritual, porque ella me ayudó a aprender mucho, ¿sí? Ella, a través de ese momento, el Espíritu Santo me reveló el ministerio que yo tenía por delante que hacer. No tenía yo nada, o sea, lo que les digo,
estaba en una iglesia live, ¿sí? Entonces, Dios me reveló cuál era el propósito por el cual yo tenía que estar siguiendo adelante. Y tiempo después, al Señor le plació que yo me moviera aquí a San José de Iturbide, y yo seguí en contacto con ella, que era mi madre espiritual, y nos hicimos muy afines. Ella me apoyaba, yo la apoyaba, y aprendíamos, ¿sí? Entonces, mi esposa la conoce. La última vez que la vimos, hace 2 o 3 años, ella estaba pasando por una situación complicada. Desafortunadamente, ella se había casado con un inconverso y pues estaba sufriendo las consecuencias de eso, ¿no? Y pues ya tenía niñas pequeñas y pues estaban en pleitos legales por las niñas, por la casa, por todo, por no tener obediencia, ¿sí? Y bueno, orábamos por eso, por mi amiga, ¿no? Pero el caso es que hace unos meses, un par de meses, ya en esta época, en este tiempo de situación que todos conocemos, nos volvimos a mensajear para ver cómo estábamos, ¿no? Y me dice, ¿te vas a enojar? ¿Por qué? Es que estoy en los mormones. O sea, ya no estaba congregándose en una iglesia, ¿sí? Porque para esto ya yo nos alejamos de esa iglesia live, y cada quien se fue a una iglesia donde sí había sana palabra, y cada quien nos establecimos ahí. Pero ahora ella ya se estaba congregando en los mormones, y yo puse mi cara de guap, como los emojis que pone así. Y yo no podía verla porque pues estábamos hablando por teléfono, ¿no? Y le dije a ella que bueno, la exhorté, ¿no? Ella luego eventualmente ve el canal que tenemos y seguramente va a ver esta predicación, pero yo estoy confiando en que ella pueda volver a andar en la verdad. Esto es lo que pasó, porque ella dejó de andar en la verdad y empezó digamos, a distraerse y a dejar que las aflicciones llegaran y no canalizarlas a quien realmente tiene que tenerlas, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Pero yo sé y estoy confiado en que primeramente Dios, ella regrese, porque ella misma me dice que lo que le enseñan ella no se los comparte a sus hijas, ¿sí? Por lo mismo, porque ella sabe que no es lo correcto, porque este grupo lo que hace es, no le hace caso a la Biblia, a la verdad no le hace caso, tienen un libro. El libro ese es su norma, ¿sí? Pero no la palabra de Dios. El andar en verdad, para ellos no existe eso, ¿sí? Entonces, yo estoy confiado, primero Dios, en que mi amiga va a poder volver a andar en la verdad. Pero ¿qué necesidad tenemos de todo esto, hermanos? ¿Sí? Yo creo que ninguna necesidad. Y nosotros tenemos que encauzarnos y enfocarnos adecuadamente. Dice Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿sí? Y cuanto más deseemos conocer la verdad, más obedientes vamos a ser y más rápidamente vamos a poder hacer el propósito de Dios en nuestra vida. Por eso les decía, hermanos, que necesitamos acelerar nuestro paso, necesitamos conocer la verdad, necesitamos enfocarnos más en esto, en estos tiempos. Sé que hay muchísimas distracciones hoy en día, y que bueno, ahí están precisamente por eso, para distraernos. El enemigo, el que tiene el control de este mundo, los ha puesto, ¿sí? Tiene control de grandes conglomerados de streaming, control de lo que ustedes quieran, para distraernos, para alejarnos del objetivo que es en Cristo Jesús. Y nuestra actitud, hermanos, hacia la verdad va a determinar lo que podremos nosotros esperar, ¿sí? Nosotros, como hijos de Dios, debemos andar en la verdad siempre, siempre. Andar en el amor. La palabra amor está escrita 250 veces en la Biblia y dice así en Efesios 5:1: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Y hermanos, nosotros podemos entender que estamos aquí por la misericordia de Dios porque Dios nos amó primero. Vayamos todos. Por favor, les voy a pedir que busquemos en 1 de Juan, en el capítulo 4, y leamos estos pasajes que hablan acerca efectivamente del amor. Y este es el amor que nosotros tenemos en estos tiempos que compartir, que nosotros necesitamos hacer llegar a las demás personas. Dice 1 de Juan 4:7: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios.
Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en Él. Y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que Él teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y hermanos, este es el tiempo más importante para reflejar el andar en amor. El andar en amor es poder compartir a los demás lo que Dios a través de Jesucristo ha hecho en mi vida. ¿Todos hasta aquí estamos bien? ¿Todos seguimos siendo hijos de Dios? ¿Todos estamos interesados en andar en lo que Dios nos dice? Y de este mismo punto de andar en amor, yo quiero hacer una pregunta. Imaginémonos el sentido figurado, no lo dice la Biblia, ¿de acuerdo? O sea, lo dijo el hermano, no lo dice la Biblia. En sentido figurado esto: si ustedes tuvieran la oportunidad de cambiar algo en su vida propia, en la mía, ¿sí? Cada quien en la suya, algo, ¿qué cambiarían? Sabemos que esto no es posible, ¿sí? Pero si tuviéramos la oportunidad de cambiar algo, ¿qué cambiaríamos? A lo mejor cambiaríamos el que ya no vivimos en una casa que pues, nunca me gustó, o que no me inscribieron en esa escuela donde me hacían bullying, o en alguna decisión que cambió mi vida, o en algún pecado que cometí, o otra cosa. ¿Qué cambiaríamos? ¿Sí? Piénsenlo. ¿Sí? ¿Ya le pensó? Ok. ¿Qué fue lo que escogió? ¿Qué escogería cambiar? Recuerda que somos hijos de Dios, ¿sí? ¿Qué cambiaría? Aquí, preguntarles, ¿cuántos de ustedes escogieron que cambiarían el hecho de haber conocido primero a Jesucristo? ¿Sí? Porque si hubiéramos conocido primero a Jesucristo, nos hubiéramos evitado un sinfín de problemas, nos hubiéramos evitado un sinfín de llantos, aflicciones, angustias, pesares, quebrantos en nuestra vida, si hubiéramos conocido primero a Jesucristo. ¿Sí? Y gracias a Dios por los que pensaron eso. Pero ahora es el tiempo, hermanos. Tal vez ya no es en nuestra vida que podamos cambiar esas cosas, porque por la misericordia de Dios estamos aquí en este lugar, ¿sí? Y a Dios le plació que en algún momento, en algún tiempo, alguien compartiera de su palabra a mi vida, ¿sí? Y ese alguien que se interesó en mi vida, que tuvo ese cuidado, esa intención de compartir de la grandeza de Dios, por ese alguien y por su misericordia de nuestro Señor es que estamos aquí. Y dele gracias a Dios por esa persona que le compartió de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora es nuestro tiempo, hermanos. Ahora es nuestro tiempo de poder ser ese alguien hacia otra persona, para que esa otra persona en este tiempo tenga la oportunidad de conocer de Jesús. ¿Sí? A lo mejor tiempo atrás no lo pudo hacer, pero ahora sí. Ahora, hermanos, este es el momento, este es el tiempo, este es
el lugar perfecto que a Dios le ha placido el podernos usar para hacer su obra. Y debemos, hermanos, entender esto correctamente. ¿Por qué? Porque llegará un momento en el tiempo, en esta generación, que el Señor vendrá por nosotros y seremos alzados y recibidos por Jesucristo en el cielo. Amén. Pero para esto, hermanos, tenemos que cumplir su propósito. Tenemos que cumplir su propósito. Porque si no cumplimos su propósito, hermanos, que es a través de la verdad, podríamos estar en riesgo de tener esa terrible sorpresa. ¿Sí? O sea, nosotros no tenemos que desviarnos por ningún motivo de lo que ya Dios ha puesto en nuestra vida. Pero asimismo tenemos que ayudar a otros en ese amor, en ese andar de amor que Dios ha puesto en nosotros como hijos de Dios, a que los demás conozcan de nuestro Señor. Y solo así, hermanos, vamos a poder cumplir la ley que está escrita en su palabra. Dice Romanos 13, 8, 10: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Por qué? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y algo similar dice en Gálatas 5:14: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y hermanos, todos nosotros queremos estar en la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces, si queremos eso para nosotros, también debemos de querer eso para los demás, para nuestro prójimo. No tenemos que quedarnos con nosotros. Gloria a Dios que el Señor ha sido misericordioso y tenemos la oportunidad y estamos en el camino, ¿sí? Pero los demás, y los demás que no conocen, y los demás que solo han escuchado hablar de Dios de oídas, ¿sí? Dice la palabra de Dios: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Seamos como Job, ¿sí? Que si bien él honraba a Dios, hasta que le pasó eso, tuvo ese encuentro tan íntimo con nuestro Dios. Seamos así, hermanos, seamos así para poder tener la oportunidad de que la gente pueda conocer de Dios, pueda conocer a través del amor de Jesucristo, no una religión, un estilo de vida, Jesucristo. Y ese es el más grande amor. Dice Juan 15:3: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y dice 1 Juan 4:11: y si Dios nos ha amado así, debemos también amarnos unos a otros. Y esto, hermanos, lo podemos ver a través de lo que dice Corintios, de que es el amor. El amor es comprensivo, sublime, no es jactancioso, no se envanece, no busca lo suyo, ¿sí? Hermanos, debemos andar en amor. Yo sé que todos nosotros tenemos a alguien a quien necesitamos compartirle de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, no te detengas. ¿Qué te está deteniendo? ¿Qué te detiene? Vamos a ver eso en uno de los andares. Y tenemos nosotros que reflejar esa luz que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Andar en la luz. La palabra luz está escrito 352 veces en la Biblia. Dice Efesios 5:8: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. ¿Alguien ha tenido, digamos, la experiencia de estar en un lugar donde totalmente esté oscuro, que no se vea nada, absolutamente nada? ¿Alguien? Ni siquiera la luna ni las estrellas, oscuro todo. Ok, hace un comercial, hace un par de años, en Querétaro y en diferentes ciudades, se estaba poniendo un evento del ejército y la Gran Fuerza Armada se llamaba, ¿no? Richard nos invitó, todos conocen a Richard, ¿verdad? Richard nos invitó como soldado y nos dijo de este lugar, y fuimos con mis hijos, ¿no? Entonces había un domo, era un lugar donde se hacía una prueba acerca de que los soldados estaban sometidos a
diferentes actividades y diferentes encomiendas y excursiones, y tenían que estar totalmente en penumbras. Entonces, la única forma de que ellos podían desplazarse era a través de gafas de visión nocturna. ¿Sí las ha visto, no? ¿Y sí las conoce? ¿Las ha tocado? Son pesadísimas, pesan horrores. O sea, parecen unos binoculares, pero pesadísimos. Entonces, tenían habilitado un domo, todo oscuro, sin ninguna luz, nada, y era un laberinto con diferentes obstáculos. Entonces, yo entré con mi hijo Isaías y cerraron la cortina y oscuro, no veía nada. Me ponía mi mano, no la veía, la otra agarraba a mi niño, ¿no? Pero no veía nada. Entonces, en ese momento dije, ay, ¿dónde me metí? Pero ya me puse los lentes, los de visión, ya. Se veía verde, pero se veía, ¿sí? Y podíamos andar ahí en los laberintos y agacharnos y movernos. Muy interesante, de verdad sí se lo recomiendo. Cuando tengan la oportunidad, otra vez, de que esté ese evento, asista, ¿sí? No les recomiendo la penumbra porque sí está muy complicado, pero de verdad, eso es lo que pasa en el ser humano. No ve absolutamente nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo, le ha entenebrecido su visión y no ve, ¿sí? Entonces, el que esté haciendo las cosas que hace las demás personas del mundo, para él es algo normal, porque no ha visto la luz, ¿sí? La luz que es Jesucristo, y el andar de nosotros como hijos de Dios es el andar en luz. Dice Juan, 1 Juan 1:15, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Y entonces, esto de no ver nada se refiere a que cada vez, conforme va avanzando el tiempo, la palabra de Dios se va cumpliendo. Dice que la maldad del mundo irá un aumento, y todo lo que nosotros conocíamos como moralidad, ética, todo lo que nuestros padres nos llegaron a enseñar, se está haciendo pedazos. Literalmente se está haciendo pedazos, hermanos, ¿sí? Es decir, algo tan valioso como la institución que Dios puso en la familia está siendo corrompida. La educación de nuestros hijos está siendo corrompida. Todo está siendo moralmente quebrantado, ¿sí? Y a través de esta nueva forma, en estos nuevos tiempos, las instituciones que anteriormente de alguna manera las habíamos conocido como instituciones de valor, ya están hechas pedazos, ¿sí? Y esto lo podemos ver, por ejemplo, alguien de ustedes, todos estamos inscritos en el grupo de Samar, ¿verdad? Ok, un hermano, la verdad no me fijé quién era, pero un hermano puso una nota de que el Papa Francisco estaba de acuerdo en la unión entre homosexuales, ¿sí? ¿Dónde está la familia? Y ahondando un poquito más, ¿pero por qué? ¿Sí? Ahondando un poquito más, sucede que este señor, antes de ser papa, era obispo de su país, en Argentina, y él había dicho exactamente lo contrario, ¿sí? Que no podía haber ese tipo de legalidad porque estaba corrompiendo a las familias. ¿Y qué pasó 10 años después? Esto, el sistema en donde el enemigo es el dueño de este mundo, ¿sí? Eso está pasando, está quebrantando todo lo que para nosotros era moralmente correcto, ¿sí? Entonces, para todas las personas, digo, pues qué buena onda, ¿no? Ya LGTB ya forma parte de todo, ¿sí? Qué buenísima onda. No, hermanos, esto no va acorde a lo que es la palabra de Dios, y no es por ellos, es por esa acción que se hace, ¿sí? Porque ahí se está encubriendo el pecado, ¿sí? Y nosotros, como hijos de Dios, que andamos en la gracia, que andamos en la verdad, en el amor, debemos andar en la luz, ¿sí? En la luz que es Jesucristo, para poder compartir lo sanamente correcto. ¿Qué hubiera pasado si esto se hubiera compartido en otros grupos de, no sé, redes sociales? Todos dicen, pues sí, ya hay ¿cómo se dice? Con descendencia, bueno, ya hay esa libertad, ¿no? Pero no, o sea, se compartió en nuestro grupo, y nosotros como hijos de Dios lo entendemos, ¿no? Entendemos que efectivamente estamos en los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos y no podemos jugar con estos tiempos en los que estamos. Si antes, como decíamos, andábamos pasito a pasito, ahora ya no. Ahora tenemos que ponernos bien las pilas y
tener nuestra mirada presente en Jesucristo. Dice Juan 8, dice Apocalipsis 3:16, hermanos, necesitamos nosotros poner nuestra parte, ¿sí? Necesitamos nuestra parte, porque si no compartimos lo que es correctamente importante en nuestras vidas, entonces la gente se va a confundir más. ¿Y qué podemos compartir? Ustedes saben que tenemos, o estamos avanzando en un trabajo que el Señor ha puesto en este lugar, y hay unos canales, hay plataformas, estamos compartiendo diario la palabra de Dios. Muchos de ustedes participan en esta actividad, ¿sí? Están leyendo y exponiendo lo que Dios ha puesto en sus vidas para que la gente conozca. Tenemos las lecturas diarias, las predicaciones que hay en este lugar, tenemos las células y tenemos ahora los testimonios. ¿Cuántos ya vieron los 3 testimonios que se pusieron hoy? ¿No los han visto? Véanlos, ¿sí? Van a ser de bendición, pero véanlos, ¿sí? Y decía que es la palabra de Dios en Apocalipsis 3:16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Estamos en los últimos tiempos y tenemos que reflejar la luz que es nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué nos está atorando? ¿Qué nos está deteniendo para que podamos hacer esto? Vayamos al penúltimo punto: andar valientemente, ¿sí? Lo opuesto a valentía es miedo, temor, y la palabra no tengas temor está escrita 51 veces en la Biblia. Y esto es lo que a muchos nos está pasando, hermanos. Hay temor. Hay temor en poder reaccionar. Hay temor en poder ejecutar. Hay temor en poder hacer las cosas que Dios nos ha puesto en este propósito. Es que, ¿qué va a decir la gente? Es que, ¿por qué mis familiares me van a decir, hermano, estás del lado del vencedor? Y al contrario, estás compartiendo de las buenas nuevas para que no se queden ellos, sino que se vayan con nosotros. ¿Sí? Dice, ¿ven esa imagen que está ahí? ¿Sí la recuerdan? Se trata acerca de que después de dar la alimentación a toda la multitud, Jesús le pidió a sus discípulos que se fueran hacia el mar y él los iba a alcanzar, ¿sí? Entonces una tempestad muy fuerte y sus discípulos pedían ayuda, socorro, ¿no? Entonces Jesús fue hacia el mar, caminó y ellos vieron una sombra y se asustaron, pensaron que era un fantasma, ¿no? ¿Y qué fue lo que Jesús les dijo? Mateo 14:26 dice, y gritaron de miedo. Enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis, ¿sí? Y voy a estar leyendo todas esas citas donde hace referencia a esto, no temáis, ¿sí? No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Génesis 15:1. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, no temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Génesis 46:3. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Deuteronomio 31:8. Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate. Josué 8:1. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Isaías 43:1. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Jeremías 1:8. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Joel 2:21. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Marcos 5:36. Y por último, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Apocalipsis 1:17. Hermanos, no tengamos temor. El temor es natural, en el sentido de que todos hemos tenido miedo, ¿verdad? Tememos a las cosas desconocidas. Pero Dios nos dice que no tengamos miedo, ¿sí? El temor no es de Dios. Y es natural como seres humanos que nos apantallemos, nos atemoricemos, como ahora que pasó esto de la pandemia. No sabíamos cómo reaccionar y es cierto, y tuvimos temor muchos, y se valió. Pero ahora, hermanos, estamos de la parte de nuestro Señor Jesucristo hacia adelante, ¿sí? No nos quedemos atrás, que no se quede atrás, hermano, de verdad. ¿Por qué?
Segunda de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y hermano, a lo mejor muchas veces has tenido temor de ese llamado que Dios tiene en tu vida, de ponerlo por obra. Porque dirás, lo voy a dejar incompleto, no voy a poder. Hermano, ponlo por obra. Primeramente, que estés orando, ¿sí? El Señor te va a dar la sabiduría para ponerlo por obra. Si Dios te está poniendo algo en tu corazón para la obra y gracia de Dios, adelante, hermano, de verdad. Dios está esperando hombres y mujeres en este tiempo que se levanten y que hagan su obra. Que no nos quedemos en las sillas, no nos quedemos aquí enclaustrados en estas cuatro paredes. Hay mucha necesidad. Hay mucha necesidad, hermanos, de verdad. Todos podemos hacer nuestra parte en la obra, y no tiene que ser el super ultra reconocido predicador o pastor, no, hermanos. Dios nos ha dado la misma capacidad a todos somos iguales, nadie es más que otro, nadie tiene más que otro, todos somos exactamente igual para Dios. Y si lo que hace falta, hermanos, es hacer a un lado el temor, en el nombre de Jesús, hermanos, ¿sí? En el nombre de Jesús, adelante. Es el último tiempo. Y el último punto es precisamente esto: que tenemos, como hijos de Dios, andar en el Espíritu. Tenemos que andar en el Espíritu. Y el Espíritu Santo está escrito 86 veces en la Biblia. Hermanos, tenemos que andar en el Espíritu. Porque realmente es un tiempo nuevo, diferente para todos nosotros. No sabemos exactamente con claridad cómo se van a mover las cosas, tangiblemente hablando. Sabemos que la palabra de Dios se tiene que cumplir, y decíamos al principio, con o sin nosotros, ¿sí? La palabra de Dios no va a dejar de cumplirse. El cómo reaccionar, el cómo hacer las cosas depende de nosotros. Tenemos que andar en el Espíritu. Y esto ya lo leímos, Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y les voy a pedir que vayamos todos a Juan 14, vamos a leer del 16 al 20, ya en la parte final de lo que Dios trae para nosotros esta mañana, porque quiero terminar con una pregunta muy importante, ¿sí? Y leamos, hermanos, Juan 14, 16 dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guardará mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hermanos, tenemos que andar en el Espíritu. Es súper importante andar en el Espíritu. Solo andando en el Espíritu podremos escuchar a Dios. Podremos saber qué Dios tiene para mi vida en su propósito. Y ahí va la pregunta, hermanos. Y esta pregunta va acorde a lo que hemos estado escuchando desde que nos mandaron de cuarentena y regresamos, y el Señor sigue hablando la misma palabra, y es para ojos y oídos espirituales agudizados, ¿sí?
aquellos que no necesitan leche, aquellos que tienen sus antenas en alto, en discernimiento completo. La pregunta es, hermanos, hoy, en este tiempo, ¿a quién Dios le ha hecho sentir que ya estamos en los últimos tiempos y que Él vendrá por su iglesia en esta generación? Hermanos, es muy importante esto, ¿sí? Es muy, muy importante. Dios mismo nos tiene que hacer sentir esto, ¿sí? Que ya no estamos en un tiempo cualquiera, es el último tiempo y vamos a ver la gloria de Dios en esta generación. Y de nosotros depende que seamos partícipes de esa gloria y podamos recibir a Jesucristo en las nubes, o que un grupo de hermanos que tuvieron ese titubeo se queden. Dios no quiere que nadie se quede, hermanos, de verdad. Y para eso Él está siendo paciente y ha sido paciente todos estos milenios, ¿sí? Pero ahora ya llegó el tiempo, hermanos. Y yo doy gracias a Dios porque Dios puso eso en el corazón de varios hermanos de esta congregación, en el hermano pastor también, y por eso el hermano empezó a dar esa serie de títulos de la cuenta regresiva. Y si no lo ha visto, hermanos, véanlo ahí en YouTube, ¿sí? Vea toda la serie de la cuenta regresiva. De verdad, hermanos, es muy interesante porque Dios ha puesto este sentir, y no solo en los hermanos aquí en la congregación, sino en otras congregaciones, ¿sí? Es algo general que el Espíritu Santo ha puesto porque estamos en el último tiempo. Ya no es, y perdónenme si me voy a escuchar muy feo y cerrando esto, ya no es que estamos jugando a la iglesia, ¿sí? A la iglesita, como luego dicen. No, esto es la vida, hermanos. Si realmente, hermano, tú quieres ver el rostro de Dios cuando Él venga por su pueblo, tenemos que aplicarnos. Tenemos que aplicarnos. Ya no hay más apapacho, hermanos. De hecho, nunca ha habido apapacho aquí, ¿verdad? Siempre se ha dicho la sana palabra, y la sana palabra nos ha confrontado, ¿verdad? Y por eso estamos aquí. Pero ahora ya es un momento de accionarnos, de hacer por obra y cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Y gracias a Dios, hermanos, gracias a Dios que es en este tiempo. De verdad, yo estoy muy contento, y también tengo este sentir en mi corazón, como muchos hermanos, de que no sabemos qué va a pasar. ¿Sí estamos de acuerdo? Nadie sabe qué va a pasar, literalmente hablando, el detalle. Pero sabemos que la palabra de Dios se tiene que cumplir. Y aquí lo importante, hermanos, es que si queremos que se cumpla con nosotros o sin nosotros, la palabra de Dios se va a cumplir. Depende de usted o de mí que seamos partícipes y no solamente espectadores que se queden mirando que el pueblo de Dios se fue. Qué terrible cosa es para aquellos que tuvieron la oportunidad de, en este tiempo, en este lugar, hacer la voluntad de Dios y no se hizo. Pasarán un sinfín de situaciones complicadas. Dice la Biblia que cuando haya el arrebatamiento, estaremos celebrando las bodas del Cordero con Jesucristo. ¿Sí? ¿Amén? Pero durante 7 años, pero aquí habrá 7 años de angustia, ¿sí? Se levantará literalmente el anticristo, y donde hay esa confusión, porque va a haber confusión, el pueblo de Dios se va a ir. Imagínense, millones de personas no van a estar. ¿Qué dirán las otras millones de personas? ¿A dónde se fueron, no? Entonces va a haber angustia, va a haber pesar, va a haber conflictos, va a haber muchas cosas, crisis. Y se levantará un ser que está escrito en la Biblia, el anticristo, el cual traerá orden, y todos le reconocerán. Durante 3 años y medio habrá este orden y cierta paz, pero acabando los 3 años y medio empezará todo lo que está escrito aquí en la Biblia sobre todos los sellos que serán rotos,
y todas las aflicciones de todas las gentes que se queden aquí pasarán. ¿Qué necesidad hay de que el pueblo de Dios, aquellos que han conocido la palabra de Dios, den marcha atrás y sufran por esto? No hay necesidad, hermanos. Lo importante, hermanos, es que podamos tener la oportunidad de que cuando el Señor Jesucristo venga por su pueblo, nos vayamos todos. ¿Quién se quiere ir? Hagamos la voluntad de Dios, hermanos. Andemos como hijos de Dios, ¿sí? Andemos en gracia, andemos en verdad, andemos en amor, andemos valientemente, ¿sí? Andemos en luz, andemos en espíritu. Nada nos falta. Pongámoslo por obra, hermanos. Y será de bendición para todos vernos allá. Y como decía al principio, como les digo, es curioso porque luego, no sé si lo dije en la mañana o lo dije ahorita. Lo que sí sé es que lo dije hoy, que me da gusto verlos a ustedes, ¿sí? De verdad me da mucho gusto verlos, y que ese mismo gusto de verlos ahorita, hermanos, porque sé que están bien, sea el podernos ver todos allá arriba, en la presencia de Dios. Pero, hermanos, depende de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros va a dar cuentas de su propia vida. Ni el pastor, ni los líderes, ni nadie va a dar cuenta por su vida, ni por la mía. Cada quien nosotros vamos a dar cuenta por sí mismos. De verdad, hermanos, quedémonos ante la presencia de nuestro Señor para poder escuchar esto que decía el apóstol Pablo. 2 de Timoteo 4, 7, 8 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, quedémonos con esto y pongámonos en obra. Que no sea el que, hermano, ¿qué voy a hacer? No, hermano, esto me ha puesto Dios en mi corazón. Adelante, hermano, adelante, ¿sí? ¿Qué necesitas, hermano? Adelante, ¿sí? Y hagámoslo. Inclinemos nuestro rostro. Señor Jesús, muchas gracias te doy por la buena palabra que tú nos has dado esta tarde ya, Señor, mediodía. Gracias, Dios, porque tú eres bueno con nosotros y nos has hecho el poder reconocer que como hijos de Dios necesitamos mucho para andar, Señor. Permite que el andar sea perfeccionado en tu palabra, en tu misericordia en nuestra vida. Que no vayamos de aquí y salgamos sin esa palabra en nuestra vida, que la pongamos por obra, Señor. Quita todo temor, quita toda duda en nuestros corazones. Permítenos hacer tu voluntad, Dios, todos los días de nuestra vida hasta que tú vengas, Señor, o nos llames a tu presencia, Señor. Señor, muchas gracias, Dios Todopoderoso. Jesús, que tú estás con nosotros, que a través de la sangre de Jesucristo, que nos ha limpiado de toda maldad y de todo pecado, nos permita conocer día con día más y poder hacer lo que tú quieres que hagamos para cumplir tu propósito, Señor. Muchas gracias, Dios. Llévanos con bien a nuestros hogares, bendícenos en la semana, en las actividades. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno. En ti confiamos, mi Dios, y sabemos, Señor, que tú tienes cuidado para nosotros. En el nombre de Jesús, bendícenos. Amén. Hermanos, Dios los bendiga.